Dice aquí, amortiguad pues, fíjese bien, vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Y si tú te pones a pensar en alguno de los que están mencionados ahí, cuando no teníamos a mi Señor Jesús en nuestro corazón, cuando no lo teníamos en nuestra vida, algunos andábamos, ahora sí que andamos en la carne dándole satisfacción, ahora sí que dándole satisfacción a la carne. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Fíjense ahí. Por las cuales cosas la ira de Dios viene. ¿Sobre de quién? Aquí es donde te vuelvo a repetir. Cuando nosotros recibimos a mi Señor Jesús, tú y yo tenemos que andar en una vida, pues muy diferente a la que teníamos antes. Muy diferente. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que tenemos que, para que me entiendan, modificar nuestra vida. Tenemos que modificar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Ahora yo, de ser una creación de Dios, pasé a ser hijo de Dios, acuérdense. Al momento que tú dijiste, sí, Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, en ese momento ya dejaste de ser una creación. Claro, Él nos crió, ¿no? Pero ahora eres hecho hija o hijo de Dios. ¿Y qué hace papá como buen padre? Cuando tú no quieres modificar tu vida, como cuando tú pues todavía estás en la carne. Todavía hay odio, rencor, resentimiento, mentira, todo lo que nos enseñaron. A lo mejor todavía hay en mi vida. Ahí les va bien fácil. Simplemente hay dos cosas que me puso el Señor en la mañana. Una, cuando yo estoy ocultando un pecado, ¿qué pasa cuando oculto un pecado? No prospero. No prospero. Mi vida sigue igual como cuando no era cristiano. ¿Sí? O cuando vienen situaciones difíciles seguidas de nuestras vidas, X situaciones, aquí es donde yo debo de pensar que la ira de Dios está sobre de mí. Para que me entiendas, Dios está enojado conmigo. ¿Por qué? Porque Él me lo dice aquí. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, para que me entiendan. Aquí lo dice bien clarito. Dice, cosas por las cuales la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Si ustedes ven el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías. Aquí es, cuando vivías, cuando le dabas, ahora sí que gusto a tu carne, cuando te gustaba levantar falsos testimonios, cuando te gustaba andar en X vicio, en fornicaciones, pero ya no. Muchos a lo mejor no quieren entender o no le quieren obedecer a Dios, aún siendo cristianos, lamentablemente viven pues mal.
Viven mal. Lamentablemente, la ira de Dios está en ese hogar. Sus hijos, sus hijas, pues no prosperan. No hay una prosperidad ni personal. No la hay. Sigue lo mismo. Y sigue lamentablemente, sigue la cadenita. Sigue. Tienen un niño chiquito y va creciendo. Llega a joven, a adulto. Y su vida, pues no hay una prosperidad. No hay. Al contrario, muchas veces la ira de Dios viene porque se está diciendo, y yo tengo un pecado oculto. Tengo un pecado oculto que no se lo he querido confesar a Dios. A muchos y a muchas les da pena confesarle un pecado a Dios. Lamentablemente mejor se lo platican a un amigo, a una amiga, a una amistad, compadre, a quien sea, menos a Dios. Y ahí es donde dice, en Proverbios, que ese pecado oculto no vas a prosperar. No te deja prosperar. Porque la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque esa persona un día dijo, sí, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y en ese momento pasé a ser hecho hijo de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Algo bien bonito. Que le obedezcas. Hermano, hermana, yo te platicaba con Armando. Vemos la situación en todo el mundo. No nomás, en todo el mundo vemos cómo están las situaciones tremendas. Y aquí están. Yo no sé si se acuerdan que al principio el Señor, al principio de año nos dijo que íbamos a ver cosas, que íbamos a escuchar cosas que nunca habíamos visto ni escuchado. Y lo estamos viendo, las calamidades por todos lados. Dios únicamente a ti y a mí nos pide obediencia, nada más. Que si yo anduve, como dice en la cual es anduviste, que yo anduve de X situación, de borracho, de adúltero, fornicario, pero ahora ya no. Y es que muchos y muchas no le creen a Dios que ya les perdonó. No le creen. Una, porque no se lo confiesan, a lo mejor por pena o por lo que ustedes quieran, y ahí lo traen. Y lamentablemente ahí está la ira de Dios. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hija. ¿Ah? Si ustedes vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, 8:8. Romanos 8:8. Ahí está. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Que si yo no dejo la mentira, vamos a hacerlo así. Yo no le voy a agradar a Dios porque soy un chismoso. ¿Ah? Mi vida no le va a agradar a Dios porque soy rencoroso.
Así de sencillo. Mi vida no le va a agradar a Dios porque no le creo. ¿No le va a agradar a Dios? ¿Por qué? Porque ando en la carne, le doy rienda todavía a mi forma, cochina forma de vivir, para que me entiendan. Hermano, hermanita, por favor. Así de muchos se van a quedar. Porque está escrito. Porque no le quieren agradar a Dios. Tan bonita promesa también que tenemos de Dios, ¿no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz. Entonces, ¿por qué no tienes paz en tu casa? Porque le hiciste caso a un chisme que escuchaste que hablaron de ti. Ya no tienes paz. Porque alguien habló de tu hijo o de tu hija. Y nunca supiste si era cierto, nomás porque te contaron. Y muchas veces ahí deshace todo lo que Dios tiene para esos jóvenes, o para esa joven o ese joven. Porque todavía estás en la carne, va. Yo le preguntaba a papá, oye papá, ¿por qué estas enseñanzas? Ve alrededor, Juventino. Ve alrededor. Yo no me voy a llevar una esposa que no respeta a su marido. Yo no me voy a llevar a un hijo que no honra a sus padres. Para eso son esas enseñanzas. Y aquí le vemos aquí. Tenemos que entender que Dios no quiere que nadie se pierda. Lo dice Pedro. Si ustedes ven ahí mismo en el versículo 9, véanlo por favor. ¿Qué ole? Fíjense cómo lo afirma Pablo para animarnos, ahora sí que para animarnos a nosotros mismos. Dice, más vosotros no vivís según la carne. Es un ánimo que te está dando Pablo a través de la palabra. Hey, Juventino, tú ya no vives según la carne. Tú ya no. ¿Por qué? Porque ya Dios te perdonó. ¿Así? Pero si nomás le leo y no le entiendo, no quiero entenderle. ¿Ah? Dice, sino en el Espíritu. Aquí, hermanito, hermanita, aquí, cuando Pablo nos dice esto, sino según el Espíritu, es el que de Dios, es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Miren, esto es bien sencillo hasta de ponerlo en práctica, de vivirlo, de creerlo. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo, Juventino, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. A ver, fíjate en el versículo 14, hijo, por favor, a ver si es este. Ahí mismo, en el 14, a ver. Ajá, ahí está. Tú y yo debemos que ser guiados por el Espíritu Santo, Mayrani, por favor. Tenemos que ser guiados por Él. No es que te hagas un religioso como muchos creen, no. Es que tomes en cuenta a Dios en lo que vas a hacer, en lo que quieres hacer. Esto es. ¿Por qué?
por lo que dice ahí, porque soy su hijo. Así de sencillo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Los tales son sus hijos. Entonces, lo que dijimos al principio, aunque tú así te resistas, ¿verdad? Tú ya tienes una vida diferente. Tú ya tienes una vida en Cristo. ¿Por qué? Porque si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, ¿algo te va a salir mal? No. Jamás Dios nos va a hacer un mal. Nunca. Nunca. Seguimos en el 9, hijo. El versículo 9. Esto es para confirmar lo que estábamos hablando. Porque aquí viene una parte bien tremenda. Dice, sino que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, mírenlo bien, si es, fíjense, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, mora en nosotros. ¿Qué te dice el Señor? Acuérdense, ahora sí que acuérdense, ¿por qué? ¿Cómo se dice, Mayran? Tipificar una paloma al Espíritu Santo. Tipificar, vivificar. Bueno, ¿por qué tiene, por ejemplo, lo pintan con forma de una paloma? A ver, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué Dios mismo nos dice que no hagamos, que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no lo pongas triste? Porque está morando en nosotros, porque Él vive en nosotros. Tipifican al Espíritu Santo como una paloma, porque si tú ves una paloma, un pichón, una paloma, es bien sensible. Pasa cerquita y pélale rápido, se va luego. Por eso, dice aquí, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, aunque te digas cristiano, aunque te digas cristiana, no eres de Él. Pues yo tremendo, la mañana que yo hablaba, papá, es eso. Y es lo que quiere el Señor, que tú lo tomes en cuenta en todo. Yo se los he dicho 1000 veces y no me canso, como dice Pablo. Yo cuando voy a leer la palabra de Dios, lo primero que le digo, papá, por favor, dame revelación, dame entendimiento para entender qué es lo que tú me quieres decir a través de tu palabra. Ya estoy tomando en cuenta a Dios. Los que tienen su trabajo, su negocio, igual. Papá, este negocio es tuyo. Yo soy tu administrador. Dame sabiduría, dame inteligencia para desempeñar bien este trabajo que tú me has dado a través de este negocio que es tuyo. ¿Qué estás haciendo? Ya estás tomando en cuenta a Dios, ya vives en el Espíritu, ya no haces las cosas por tu sabiduría, por tu inteligencia, por lo que tú quieras, no, estás tomando en cuenta a Dios. Papito, bendíceme, ayúdame, ahí les va. Solamente tú, Señor, óiganlo, solamente tú puedes hacer prosperar mi economía en abundancia, Señor. Solo tú. Es muy diferente a como a lo mejor algunos lugares
que te piden más, para que des más. No, no, no. Es una relación que tú y yo debemos de tener con Dios, porque el Espíritu de Dios es el que mora en mí y es el que dice su palabra, que me va a enseñar, que me va a hacer recordar las cosas. Ay, me dice a Mayrani, ay, gracias papá, gracias Dios, que me hiciste recordar que me vine de trabajar de la casa molesta, por algo, pero vine molesto. Es el Espíritu Santo que está morando en ti. Y si ella es obediente, papá, perdóname. Mamá, papá, quien sea, por favor, perdónenme, viene y me molesta. Pero ya estoy bien, gracias a Dios, es todo. ¿Quién te guió? ¿Juventino Liberato el pastor? No. El Espíritu Santo, el que está morando, está viviendo en nosotros, hermana, hermano. Por eso te vuelvo a repetir, si somos cristianos, ya tenemos una vida nueva en Cristo. No es que seas un religioso, un cucaracho, no. Es que eres un varón valiente. Amén. Sí, Señor. Un hombre valiente, un varón valiente, que sabe obedecer a Dios, que sabe resistir, porque somos perseguidos. Hay mucha gente que, aunque sean nuestros vecinos y nos pelen el diente, pero nomás están esperando que fallemos tantito. ¿Para qué? Para decir, y eso que Vero es cristiana, y mira cómo es, y ya Vero se empieza a apachurrar. No, no, erguida, dice la palabra de mi Señor, que con su frente en alto, porque Vero sabe obedecer a Dios. Y si ella se dio cuenta que la regó, primero va con Dios. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Primero ir con papá, perdóname, Señor. Entonces, ahí es donde se agrada el Señor de nosotros. Dice Colosenses 3, en el capítulo 3, en el versículo 18, ahí va. Ahí es donde le preguntaba yo al Señor. Porque muchas veces algunas hermanitas, no nomás de aquí, de todas las congregaciones, pues esto como que no les cae bien. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Véanlo. ¿A quién le conviene? No, véanlo. ¿A quién le conviene? Perdón, hija. Véanlo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene. ¿Quién te va a premiar, para que me entiendas? ¿Tu marido? Dios. Es que conviene en él. Me conviene obedecerle. ¿Ya me entendieron? Me conviene obedecerle. Yo me sujeto a mi esposo. Pero mira a mi esposo cómo es hijo de la jijorriona conmigo, Señor. Ahí está. Para eso, hermanito, hermanita,
Tenemos que ser un ejemplo en la casa. Aquí el papá se está refiriendo a la esposa. Y ahí va el preguntón. Fácil. Es cierto. Cuando la esposa, hermana, no le quiere obedecer a Dios, no respeta ni a su esposo. Una vez me tocó dar una consejería, ya tiene tiempo, y así se le salió esa hermanita. A mi esposo le faltan, así, le faltan para que sea cabeza de la casa. ¿Eso es respetar a su esposo? ¿Ustedes cómo creen que viviría ese matrimonio? Mal. Porque ahí nosotros tenemos que ser ejemplo en la casa. ¿Ejemplo para quién? ¿Para quedar bien allá afuera? No, para quedar bien en la casa. Para que mis hijos que van creciendo vean el ejemplo que le está dando uno como papá y como mamá. Que la hija vea cómo es su mamá con su papá, que es su esposo. ¿Ah? Y ahí aprendió. Entonces esa mujercita crece y así le hace caso al Señor. ¿Cuándo le va a ir mal? Nunca. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra: ay de aquel que se meta con uno de estos mis pequeñitos. Porque yo los guardo como a la niña de mis ojos. Por eso le digo, sí, Señor. Por eso te digo que de ser cristiano no más decimos de boca. Debemos reflejar que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Que nos dicen los salta para atrás, los aleluyos, todo lo que quieran. Pero envidian lo que Dios nos da. Lo envidian. Pero dice mi Señor que Él está en medio de nosotros, para que no nos llegue ninguna clase de maldición. Por eso estoy aquí, como conviene en el Señor. Así de sencillo. Dice Pedro, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para ser un buen ejemplo, para ser un buen testimonio. Para que sean ganadas sin palabra, sino por la conversación de sus mujeres. Para que esa mujercita sea una mujer sabia, una mujer que por su testimonio, por la forma de ser, se acercan a ella a preguntarle: oye, ¿por qué le va bien a tu marido? ¿A poco es narco? No. ¿Cómo le haces? Ya está haciendo testimonio, ya está haciendo ejemplo. ¿Cómo le haces? Yo no. Yo únicamente cuando mi esposo se va a trabajar, lo bendigo.
Y no como antes, haciendo una señal de cruz. No, lo bendigo pidiéndole a papá para que mi esposo le vaya bien, para que mi esposo esté por cabeza, esté arriba. Por eso Pedro le está diciendo eso a la mujercita, para que sean ganadas sin palabras, viendo el testimonio, no como antes, tocando puertas. Fer, recibe al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿sí? Ándale, sí, Fer, no llevo ni uno. ¿No era antes así? No, con el testimonio, con la forma de ser, sin palabras. ¿Por qué? Yo no lo digo, está escrito. Porque somos, ¿qué? Luz. ¿No dice ahí? Somos luz. Ah, qué hermoso, ¿no? Que mi esposa, por la forma como trata a su esposo, cómo respeta a su esposo, cómo les da buen testimonio a sus hijos, a sus hijas, Dios, porque es Dios, que las tiene en sus manos, haciéndolas un testimonio para su honra y para su gloria de mi Señor. Sí, Señor. Ahora sí, hijo, versículo 7. Este es para nosotros. Ahí ponte a reaccionar tantito, varón. ¿Por qué muchas veces no has recibido una respuesta de Dios? Es que yo sí oro. Es que yo sí esto. Yo y que sí le pido al Señor, oro. Pero no tienes la respuesta de Dios. Pero aquí el Señor te la da. El por qué las oraciones que tú le haces a Dios no le llegan. Hasta el techo nomás se llegan. De ahí se van para abajo. Por la forma que eres con tu esposa. Lo gritón a lo mejor que eres con tu esposa. ¿Cómo se llama? Golpes de espada. Tu palabra hacia tu esposa, hacia tus hijos. Entonces tú le pides a papá, Dios, Señor, ayúdame en eso, ayúdame, por favor. No me alcanza, no tengo, por favor, Señor, ayúdame. Tus oraciones no le llegan al Señor. Así de sencillo. Dice aquí, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Fíjense, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. No que un vaso de plástico, no, un vaso frágil. Y aquí está, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo en una palabra. Para que no tengan estorbo. Aquí es donde nos pide el Señor. Yo lo apunté, a eso sí lo apunté. Tú y yo, varón, eso sí lo apunté. Debemos de tratar a nuestras esposas
con delicadeza. Eso lo escribí, con delicadeza. Óiganlo, varones, con cuidado y respeto. Así nos pide el Señor. Cuando tú lo hagas, cuando yo lo haga, entonces mi oración le va a llegar a Dios y Dios va a cumplir su palabra. Me va a ir bien. Y una mañana que escribí eso, le dije, papá, de veras, qué hermoso eres. Porque lamentablemente, muchas veces uno como esposo no respeta a su esposa. Le grita, le mienta a su mamá, le dice, la ofende, no sirves para nada. Pero si quiere un favor de Dios, ¿ustedes creen que se lo va a dar Dios? No, porque no le llega esa petición. Cuando tú tratas a tu esposa con una delicadeza, como lo que es, no barbero, no, como lo que es, delicadeza, hablarle con amor. No, tampoco como muchos, ay mi cielo, no, lo que es, la esencia de Dios que está en ti, varón. Porque dice la palabra, lo acabamos de ver, que el Espíritu Santo está aquí morando, aquí vive el Espíritu Santo, aquí está. Y Él te va a enseñar a ser delicado con tu esposa. No es delicado que tú no quieres esa comida tan caliente, tan fría, no. La delicadeza que debes tratar a tu esposa. Con respeto que tienes que tratar a tu esposa. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? La herencia de bendición, verbo que le estás dejando a tus hijas. ¿Te das cuenta, hermana Delia? Ahora más uno como varón que Dios nos está hablando. Dice Dios que si yo lo obedezco, yo guardo sus mandamientos, sus estatutos, que Él va a guardar a mis hijos, a mis hijas. ¿Qué temor voy a tener yo que mi hijo se va a ir de drogadicto, a la drogadicción, al alcoholismo? No, porque yo tengo promesa de Dios que Él me dice, yo voy a guardar a tus hijos, Juventino. Tú nomás obedéceme, porque ahora tú tienes una vida nueva. Sí, Señor. Ahí en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Fíjense ahí, qué hermoso. En el versículo 15. Esto es algo también que yo no lo entendía, papá. Si ustedes ven ahí, no se trata, ahora sí para que me entiendan, no simplemente de orar. Porque muchos, no, yo oro tantas horas. Yo me levanto como a las 2, 3 de la mañana a orar. No es simplemente orar. No, hermano, no se trata de orar. Sino de que lo que tú le estás pidiendo a Dios, porque ahí lo dice, tú debes de tener esa seguridad, esa fe, que Dios va a avalar siempre su palabra. Porque lo dice aquí, mírenlo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier, óigalo bien, varón, mujer, en cualquier cosa a la que le pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No es simplemente orar, es creerle. Creer que Dios es Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y que Él avala su palabra. Sí, Señor. ¿Por qué no le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, gracias, Padre mío, porque lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, lumbrera en mi camino, Padre. Gracias por la instrucción que en esta noche tú nos das, Señor. Papito hermoso, gracias por ese amor, Señor, por los cuidados que tú tienes con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú recibas con agrado nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, que traemos delante de ti en amor y en obediencia, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú bendigas sus negocios, sus trabajos, Señor. Papito hermoso, reprende tú al devorador conforme está escrita en tu palabra, Señor. Y te pedimos también, Señor, que tú lleves con bien a cada uno de mis hermanos. Hacemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, Señor. Nos vemos, hermanitos. Nos vemos, hermanitos, Dios mediante, el domingo, 9:30 empezamos.